Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gran placer y un gran honor compartir con ustedes en este tercer día de la inauguración de nuestra feria en su 26 versión. Estoy muy complacida y muy contenta, y en nombre de la Secretaría de Turismo y la secretaria Sarita Mancilla, de nuestro alcalde y también de la red de bibliotecas a mi cargo, comenzar una entrevista muy significativa para todos los que nos están viendo. Nuestro invitado de hoy es muy especial. Es mi gran amigo Freddy Oviedo Quirós, reconocido profesional, experto, maestro de ceremonias, y hoy vamos a ahondar un poco más en diversas facetas. Freddy es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Literatura y Lenguaje, por eso lo felicitaba también antes a él. Él es periodista especializado en el área de cultura, y también ha sido director del suplemento Sábado Cultural, que circuló semanalmente entre 1995 y el 1997 en el diario El Mundo de Santa Cruz de la Sierra. Es coautor del libro de Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX, en el segundo tomo. También le gusta, le encanta y participa en las obras de teatro, cine y video. También libros editados con estos nombres por la Fundación Cultural La Plata de Sucre en el 2009. Freddy Oviedo realizó cursos de creación literaria en la Escuela Cursiva de Penguin Random House, grupo editorial, y es el actual presidente de PEN Bolivia, y de eso después vamos a hablar. Yo quiero preguntarte, Freddy, ahora, este día 6 de junio, que es el Día del Maestro, yo creo que es bueno de preguntar, de llevar una retroactiva mirada a lo que fue, por ejemplo, tu niñez y tu adolescencia. Y yo quiero saber también qué te movió para estudiar literatura y letras. Bueno, tengo una faceta un poco cambiante, digamos, en esa primera etapa formativa, porque por influencia de abuelito había empezado yo a estudiar medicina. Y claro, en ese momento yo estudiaba en Sucre, y en ese momento, por naturaleza, yo me acercaba a los grupos de cultura de los mayores. De pronto aparecí en el grupo dirigido por Gunnar Mendoza, el director de la Biblioteca y Archivos Nacionales, el grupo que se llamaba la Academia de la Mala Lengua Chuquisaqueña, mira qué nombre. Y entonces ese grupo estaba integrado por Matilde Casasola, Hugo Pope, René, el que luego fue director de René Arce Aguirre, en fin, mucha gente vinculada a la cultura en Sucre. Y también estaba Gustavo Prado, cruceño, que estaba haciendo su tesis de doctorado en Historia Económica de Bolivia. Así que, de pronto, sin que sepa mi familia, dejo la carrera de medicina y me inscribo en la escuela normal porque me gustaban los libros para estudiar literatura, lenguaje, y de ahí ya empezó. Y esa carrera de literatura y lenguaje, ¿esa fue tu primera profesión? Sí. ¿Trabajaste como maestro, verdad? Trabajé como maestro. ¿Dónde trabajaste? Cuando retorno a Santa Cruz, el profesor Edgar Lora estaba dejando el Colegio Marista, y él me recomienda ante el profesor, ante el hermano que era director, Vidal Bretos, para sustituirlo. Y entonces
trabajé un par de años en el colegio, pero alternativamente ya me había involucrado con el periódico El Mundo. Entré primero como corrector y luego ya como redactor, y claro, fue absorbiéndome el periódico. Y sin embargo, todavía enseñé en el colegio San Ignacio de Loyola, en el colegio Franz Tamayo, que eran particulares, y por una vocación de esas raras, llegué a trabajar en el SEMA Don Bosco en la noche. Entonces, estaba en el periódico trabajando, agarraba el taxi desde el parque industrial, venía al SEMA Don Bosco, que estaba a una cuadra del estadio Tahuicha Aguilera, pasaba las 2 horas y volvía al periódico a seguir trabajando. Entonces el taxi me costaba más de lo que me pagaban y el salario. Y esa tu vocación de ser periodista cultural, ¿cómo comienza? Bueno, yo cuando estaba en Sucre allá había un semanario, y entonces empecé a escribir una paginita en ese semanario, a hacer mis primeros ejercicios de redacción periodística, y ahí de pronto apareció un famoso poeta, Eliodoro Ayllón Terán, que era un periodista destacado en Ecuador, trabajaba en Ecuador, y él en realidad me dio las primeras lecciones de cómo se hace un título gancho, luego cómo se debe empezar la nota, cómo se debe desarrollar el cuerpo de la nota. ¿Y fue tu profesor? Fue mi primer profesor, Eliodoro Ayllón Terán, famoso poeta. El poema más conocido de él, Pido la palabra. ¿Te acuerdas? Sí. Pido la palabra en nombre de mi pueblo, sencillo como el agua de la sequía. Exacto. ¿Y cuáles son las habilidades o cuáles son las competencias que debe tener ese periodista cultural? Claro. Si analizamos nuestra realidad, todos los periodistas que ejercen la labor de periodista cultural en nuestro medio son periodistas generales, pero que tienen mucha afición, mucho apego a la actividad cultural. Y lo hacen bien, digamos, ¿no? Porque hay cursos de especialización, hay diplomados, hay maestrías de periodismo cultural, no en Bolivia, afuera, sobre todo en España y en otras partes. Entonces se profesionalizan, se especializan en periodismo cultural, porque tiene sus características y su estilo particular, Bijou. Cuando yo estaba con una beca en la Universidad Javeriana de Bogotá, precisamente así, con énfasis en periodismo cultural, allá me comentaban los mismos colegas, porque yo hice mi práctica en el diario El Espectador, donde antes había trabajado Gabriel García Márquez, y me decían que los periodistas allá consideraban el hijo bobo del periodismo al periodista cultural. ¡Wow! Porque creían que no era muy importante, es como social, es como farándula, y no hay tal. Entonces yo les respondía, bueno, pues a ver quién se anima a cubrir un concierto de música lírica. O una exposición de arte. ¿Cómo va a valorar? ¿Cómo va a informar? ¿Qué va a decir? Entonces, claro, recién se daban cuenta de la importancia, o la importancia de hacer una reseña de un libro, o un concierto, una obra de teatro. ¿Cómo vas a valorar en tu nota? Entonces, claro que se puede hacer una cobertura noticiosa, eminentemente noticiosa, pero no es lo mismo. El periodismo cultural tiene sus géneros especializados, que son la crónica, el reportaje, el perfil, el análisis literario, la crítica literaria, la crítica de arte, son distintos. Entonces, qué bueno. Y yo he oído por ahí a un pajarito que me contó que vos estás estudiando, ya terminando tu carrera de educación superior, y que estás haciendo una tesis sobre lo que estamos hablando. A ver, ¿podés contarnos sobre eso? Sí, gracias a Dios, con la idea de que uno debe invertir en uno mismo,
hice un curso de los varios cursos que hice en la escuela cursiva de la Penguin Random House, grupo editorial, sobre periodismo cultural. Y tuve excelentes profesores, periodistas culturales, escritores españoles, y ellos me dieron todos los insumos de lo último en el concepto de periodismo cultural y todo eso, y los contenidos. Así que eso he querido compartir en la tesis. La tesis titula Propuesta de contenidos de periodismo cultural para enseñar en la carrera de comunicación social. Eso yo creo que es una gran obra, si es que tu tesis se pone en ejercicio, se pone en la carrera y que lo acepten como una necesidad de este pueblo. Pero aquí viene una cosa, querida Bijou. Mira, el diálogo va y viene. Así es. Te comento lo siguiente. Hay una idea que ya a mí ahora me clarifica el por qué no existe la carrera de historia. Ni de no existe literatura. la carrera de literatura. La otra noche Danilo Dragic se quejaba de que no había una carrera de arqueología, aunque él había traído los compromisos y los convenios para que vengan catedráticos de la UNAM a dar clases en la nueva carrera de arqueología que él proponía a la Universidad Gabriel René Moreno. Incluso nos dijo el nombre del rector que recibió el proyecto, no lo voy a decir para no quemarlo, pero que la respuesta fue el silencio absoluto. Mira. Y un poco cuando yo propuse la idea en la carrera de comunicación, también tuve parecida respuesta. Me dijeron, pero usted sabe que el mercado laboral no necesita de periodistas especializados y no sé qué, pero es que Santa Cruz es una ciudad con un progreso acelerado, con un crecimiento acelerado. Así es. Y no por nada ya vamos a llegar a los 4 millones de habitantes. Bijou, nuestro tema también tiene que ver con gestión cultural. Y Santa Cruz se ha convertido en un polo quizás igual o más dinámico de actividad cultural que La Paz. Claro. Entonces, que sí. sí necesita periodistas especializados en la no solamente en la cobertura, sino en el análisis, la reflexión, en la difusión de las distintas expresiones, porque no solamente estamos hablando de las bellas artes. Claro. Mira, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre la larga noche de los museos que acabamos de tener? Extraordinaria, una movilización. Y ahí dónde van los periodistas que tienen que cubrir todas. Ahí está. ¿No? Hace falta los periodistas culturales que valoren ese movimiento cultural, ese acercamiento de la cultura al pueblo, o el pueblo que se acerca mayoritariamente esa noche. Jamás había visto ríos, océanos de gente. Cierto. No, al centro de la plaza donde están ubicados los principales centros generadores de cultura, la biblioteca e incluso algunos centros que han ofrecido actividades fuera del segundo y del tercer anillo han tenido mucha visita. Y entonces, es decir, la cultura se populariza. Así es. Se democratiza tremendamente y alguien tiene que valorar eso. Nos hacen falta periodistas culturales. Sí, es por eso que ojalá alguien nos escuche de alguna universidad, de la Gabriel sobre todo, y que haga cuerpo con estas ideas y que sea él el gestor para tener esta carrera de periodismo cultural, de las carreras de literatura, de geografía y de historia, porque eso es lo que necesitamos. Nuestros niños tienen que aprender, nuestros jóvenes tienen que saber diferenciar, tienen que imbuirse en todas estas cosas que estamos hablando para ser mejores personas. Ahora, Bijou, todo está casado con una idea que vos estabas proponiendo, la gestión cultural. Yo creo que, bueno, pero para hablar de gestión cultural tendríamos que hablar de los conceptos de cultura y de arte y de gestor cultural. Ustedes son
ejemplos vivos de gestión, de gestores culturales, tú, Sarita, Marcelo, Ana Eira Bacadíes en su época, cuando ella movilizó la unión de grupos culturales en los 15 distritos. Todos los sábados y domingos se movilizaba tremendamente cuando empezó el proyecto de Marcelo Araúz con los centros culturales de barrio. Entonces, bueno, hay un libro que recoge 112 conceptos de cultura. ¿Sí? Y hay un concepto que la UNESCO en 1986, si no me equivoco, 84, adopta como para América Latina, que dice que cultura son las expresiones intelectuales de conocimiento, de tradiciones, de creencias de un pueblo, su cultura, su comida, su lenguaje, todo aquello que cohesiona y da identidad a un pueblo. Todos los pueblos tienen cultura. Ahora, ¿qué es arte? Arte es una manifestación, bueno, es más complejo el concepto de arte, inclusive... Porque es bien subjetivo también. Y obviamente, hace un par de días han rematado una escultura en $20,000, una escultura invisible que no existe. ¿Te acuerdas de la banana colgada? Bueno, a Mario Vargas Llosa le preguntaron, cuando estaba vivo todavía, hace 4 o 5 años, qué opinaba sobre el arte contemporáneo. Y entonces él respondió, como todo es arte, ya nada es arte. Así es, todo es nada. Bueno, entonces resulta que Santa Cruz, ahora, conectamos la importancia de la gestión cultural con la cultura. Resulta que está muy vinculada a la historia de los pueblos, la cultura, porque la cultura es el alma de los pueblos. Y entonces resulta que la gestión cultural tiene mucho que ver con el desarrollo histórico de los pueblos. Y si nos vamos a referir a lo que yo conozco, he visto como periodista cultural el desarrollo de la gestión cultural de los últimos 30 o 40 años, entonces pensemos en la creación de la Casa de la Cultura. Sí, mira cuántos años ya tiene la Casa. Cuando nació pusieron gestores culturales como administradores. Sí, y habían también dinamizadores. Y habían dinamizadores, pero que eran gente que sabía de cultura, no tecnócratas ni políticos. Por eso que fue grande la Casa de la Cultura y tuvo sus momentos de gloria. Hay momentos de baja y suba. Como todo. Como en todo. Y entonces ahí estaba Aida McKenney como directora, y ella fue gran gestora, promotora de la creación del Instituto de Bellas Artes. O sea, gestó. El gestor cultural crea, diseña, elabora y pone en funcionamiento un proyecto cultural o un servicio cultural. Y ella ha hecho eso. Marcelo, ni que se diga. Sarita, en los últimos años, ni que se diga tú. Son los vivos ejemplos de los gestores culturales que nuestro pueblo, gracias a Dios, cuenta, con los que cuenta. ¿Y vos cómo crees que debería ser el manejo de la crítica, de la crítica ahora de los gestores culturales? A ver, la crítica tenemos que entenderla como una valoración, como una balanza, donde pones lo bueno y lo malo. Porque cuando hablamos de crítica pensamos que es para darle duro. Claro, no es así. Hay críticas constructivas, no es así. Que son llevaderas. Y una verdadera crítica te valora, te pone en balance lo bueno que estás viendo y lo que pudiera mejorarse. Y entonces, lamentablemente, la gestión cultural tiene algunos críticos que son inclusive artistas, porque el gestor cultural es un mediador entre el creador y el público. Claro que sí. El público receptor. Y entonces está al medio y sufre algunas veces de las protestas de alguna gente que no entiende la labor, porque es como un apostolado. Por Dios, el gestor cultural tiene que amar la cultura, el arte y la cultura. Es que como todo, ¿no? Si vos no amás realmente lo que trabajás, lo que haces, lo que comés, si no estás con todo tu corazón haciendo eso que te debería gustar por siempre, que es la fuente de tus ingresos, por ejemplo. Así es. No, uno no puede ser un buen gestor cultural si no tiene ese cariño, ese apego a lo que hace, sea el arte, sea
cualquier profesión y más que todo al profesor, porque el profesor que ama lo que hace va a tener estudiantes. Claro. Entonces, de lo que estamos hablando es de la pasión que tienen los gestores culturales para dinamizar, diseñar, crear de la nada proyectos. APAC. Entonces hablamos de gestión cultural pública y gestión cultural privada. Entonces, en la pública ha tenido sus altos y sus bajos, como te digo, la gestión municipal. En los últimos 4 años ha tenido un relumbre tremendamente encabezada por Sarita y por ti. Y te lo digo no solo como amigo, sino como periodista cultural, porque yo estoy viendo lo que ustedes hacen desde afuera. Pero aparte de eso, a ver, hay grandes gestores. Por ejemplo, hablábamos de la culinaria, de las tradiciones, de las costumbres. Un gestor del rescate, de la difusión y defensa de la culinaria es el amigo de El Aljibe. El Aljibe. ¿Cómo se llama? Javier Libera. Javier Libera es un gran gestor en el campo de la culinaria nuestra, defendiendo algo que es tan importante como el habla, la culinaria. Y entonces, y así te puedo nombrar distintos proyectos, diseños de gestores y de gestión, ¿no? Es que es a veces difícil de que ese gestor cultural tenga la habilidad, diría yo, de recibir esas críticas a veces o de seguir adelante, ¿no? Porque el gestor cultural tiene que tener los antenitas de vinil como tiene el Chavo para poder ajustar esas críticas que a veces, como decíamos, son malas o son perniciosas o son cosas que uno no quiere escuchar, y tener ese balance que vos decías para tener un buen resultado. Está bien que reclamen, digamos, sus beneficios económicos, porque, claro, nadie vive del aire. No solamente los grillos, creo. Pueden vivir. Nadie les paga a los pobres grillos. Nadie les paga. ¿No? Entonces, eso es lo que necesitamos, tener dentro de nuestro pueblo que crece y crece y recibe migrantes de todos los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en mente. Pero Bijou, a ver, yo quisiera realmente valorar, destacar, poner en alto el trabajo de la gestión cultural. Si no hay gestión cultural, no hay desarrollo cultural. Y nuestro pueblo, gracias a Dios, con el esfuerzo de sus propios hijos, como en todo lo demás que se refiere a la historia del desarrollo de este pueblo, lo hacen, lo ejecutan los propios hijos, con puro esfuerzo, muchas veces sufriendo, como vos dices, las malas caras, las malas vibras. Las malas vibras, pero la gente no comprende que se está haciendo un trabajo imperecedero, porque estás trabajando con algo inmaterial, ¿no? La cultura. Sí. A veces se ve, digamos, en un libro, en una escultura, pero la cultura es un todo. La cultura da cohesión a un pueblo y le da, ¿sabes qué? Una cosa más importante, sentido de pertenencia. Exacto, porque ahí cría raíces y ahí es la identidad la que florece. Totalmente. Entonces, de ahí entonces hablamos ya de identidad cultural de nuestro pueblo y cada pueblo tiene su propia identidad cultural. ¿Verdad? ¿Y quién es el que va a promover, difundir, preservar esa identidad cultural? Los gestores culturales. Exacto. Bueno, y hablando de otra cosa, vos sos presidente de PEN Bolivia. ¿Nos podrías explicar qué significa ese acrónimo de PEN? P-E-N. Sí, claro. PEN Internacional es una organización con 104 años de vida, cuya sede está en Inglaterra, y sus directores, sus presidentes de los 104 años han sido grandes figuras, varios premios Nobel de los latinoamericanos. Mario Vargas Llosa fue presidente por 4 años, si no me equivoco. Y Jennifer
Jennifer, se me fue el apellido, también de México. Garner. Ajá. Sí, y bueno, esta institución tiene en más de un centenar de países del mundo sus filiales, y cada filial de país tiene a su vez sus filiales internas. Y en Bolivia hay un PEN Bolivia, filial del PEN Internacional, y PEN Bolivia tiene filiales en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca activos, que en dinamización, digamos, un poquito adormilados están los de Oruro, los de Tarija y los de Sucre, pero sí han tenido y obviamente La Paz, que tuvo en un principio, que es la fundadora de PEN Bolivia, su gran momento, ¿no? Sí, leí que en 1921 se fundó la filial de La Paz. Sí, con la poetisa, con la famosa poetisa esta... ya no me acuerdo, pero una gran poetisa boliviana. ¿Y cuál es la revista que se produce en Santa Cruz de PEN? Bueno, aquí yo tengo que hablar con sinceridad. Hay cogestión, hay un trabajo mancomunado entre el PEN Santa Cruz y el PEN Bolivia, pero sobre todo el PEN Santa Cruz. A mí me tocó estar de presidente una temporada, y cuando hay cambio de PEN Bolivia en su directiva, entonces yo asumo la directiva, y Sarita es nombrada como presidenta de PEN Santa Cruz, y continuamos varios proyectos. Las actividades permanentes son las reuniones mensuales, que ya no son internas de reunión para tomar un té, sino que para visibilizar a nuestra institución se hacen actividades abiertas al público, con conciertos, disertaciones, en fin, actuaciones artísticas importantes, y que son recogidas luego en la revista, que además difunde, además de las actividades internas, difunde el trabajo creativo de los miembros de PEN Santa Cruz. Y luego de 2 etapas, una etapa de revistas impresas, cuando estaba dirigida por Peter Levy, Sarita, Bijou, luego una segunda etapa que ya fue de difusión digital. Ahora hemos vuelto hace un par de años a la edición impresa, y estamos en eso. Estamos en eso, así es. Somos parte, entonces vamos a tratar de seguir pues poniéndole el alma y todo el esfuerzo para la difusión de nuestro paréntesis, que es el nombre de nuestra revista de PEN Santa Cruz. ¿En qué otra institución estás? ¿A qué otra perteneces? Sí, bueno, tu inquietud es contagiante. Así que en este momento soy el vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación, COPECRUZ, y estamos trabajando también en consolidar la institución internamente con trabajos académicos. Hemos logrado firmar varios convenios con distintas universidades privadas y públicas para realizar diplomados y maestrías destinados a los miembros, para cualificar permanentemente a los miembros, pero también para gente de afuera. Estos convenios están dirigidos a los miembros con descuentos de hasta el 30% en las inscripciones para estos cursos. Y en este momento estamos trabajando en la afiliación a la Federación de Profesionales. Qué bueno. Yo creo que tenemos, me incluyo, grandes desafíos en nuestro pueblo, y tenemos que hacerlo pues, con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Ha sido un gusto de conversar con vos, de estar en este diálogo tan ameno, tan apasionado, ¿no? Entonces, porque estamos mostrando realmente lo que nos gusta y lo que debemos mostrar a nuestro público para que también ellos se contagien un poquito. Una despedida para esta sesión del podcast de la feria número 26 de Santa Cruz de la Sierra. Yo quiero destacar y
revelar mi criterio personal, reafirmando una vez más mi admiración por la gestión cultural que están realizando en la actual gestión municipal Sarita y Bijou. Dos personas que realmente inspiran a seguir sus pasos y son ejemplo de trabajo porque ellas son incansables. Así que muchísimas gracias. Bueno. Continúen con ese aliento porque Santa Cruz Santa Cruz se reclama, se lo merece y con ustedes está siendo premiada. Bueno, muchísimas gracias, querido Freddy, y ya nos vamos a estar viendo. ¿Ok? Chao.